Sí, menos mal. Siempre alguno me hace acordar. Lo importante de esto es, yo les decía la vez pasada que la registración lleva un orden, ¿no? Que ese orden, o sea, nosotros tenemos la información que captamos del medio, que tenemos que ver cuál de esa información es la que vamos a tener que registrar y cuál no. Después, esa información tabularla, es decir, bueno, esto pertenece acá, esto pertenece allá, si buscar las partes homogéneas de toda esa información, para luego registrarla y luego exponerla. Y así como yo se lo fui contando en un proceso, en donde se inicia, donde tiene un inicio y donde tiene un fin. Entonces, es eso lo que vamos a empezar a ver hoy, y es el proceso contable. Y ya la palabra proceso significa seguir diferentes etapas. Es decir, a ver si tengo la definición por acá, transcurso de fases o cambios en el desarrollo de algo. Entonces fíjense que si yo les empiezo a decir que es el transcurso de cómo la información llega a la empresa desde el sistema de información, cómo esa información yo tengo que lograr ver cómo captarla y cómo decir, bueno, cuál es la que me sirve y cuál no para mi ente. Entonces, de ahí voy a ir viendo cómo contemplo cada una de las etapas del proceso contable, que dicen que es una secuencia de acciones, si lo que tengo que hacer, que permiten que los datos, es decir, la información sobre el patrimonio, se transformen en información con la intención de que la misma alimente la toma de decisiones. Entonces, fíjense, acá estamos hablando de las acciones iniciales, que es cuando capto la información del medio, que esos datos los tengo que procesar. Acá en estas dos palabras que les estoy marcando, datos e información, es aquello que va a incluir las etapas de la clasificación, la registración y la evaluación. Y por último, para la toma de decisiones, es cuando toda esa información yo la voy a exponer en la quinta etapa a través de los estados contables básicos, que es lo que nada más ni nada menos que es el balance general. Seguimos y fíjense que acá les marco cuáles son las 5 etapas del proceso contable. La captación de datos o revelación, la clasificación u ordenamiento de esos datos, la evaluación, el valor que se le debe dar, cómo los registro y cómo presento los informes contables. Y fíjense que es muy simple pensar esto. Y miren cómo se los reduzco en la forma más rápida posible. Capto los datos del medio. Es decir, captar los datos es saber tomar la información desde el sistema. Y esa información de datos, esa captación, la hago a través de los documentos. ¿Qué son los documentos? Los documentos son todos aquellos formularios o justamente documentos respaldatorios que hacen que fundamenten una operación. Y lo que tenemos que ver es que si esa operación va a transformar o no alguno de los elementos de la ecuación contable. Si transforma alguno de los elementos, entonces es un hecho económico susceptible de registrar. Se reveló un hecho que hace que se modifiquen los elementos de la ecuación contable, por lo tanto lo vamos a tener que registrar. O puede ser que surja alguna información del medio, no solamente por un documento, sino por una noticia o por cualquier otra cosa, un texto, en donde también me indique algún tipo de información, pero que no me modifique necesariamente los elementos de la ecuación contable en la que yo tengo en mi empresa. Por lo tanto, esa información no me va a modificar los elementos y no me va a modificar el patrimonio neto. Entonces, eso, si bien es un hecho revelador de algunas consecuencias que puede tener, no es un hecho que yo tenga que registrar. Entonces, fíjense, en la captación que hago, son hechos que se revelan a través de la información y yo tengo que designar o arbitrar a ver cuál va a ser de esos hechos, distinguir cuál va a ser registrable y de cuál no. Después sigue la etapa de la clasificación, es decir, ya me quedo con nada más que con esos hechos que voy a registrar en la contabilidad.
Entonces lo que tengo que hacer en la etapa de la clasificación, y la palabra se los dice, es clasificarlo de acuerdo a algún tipo de grado de homogeneidad que tengan cada uno de los hechos. Ahora después me van a entender qué es eso. Cada hecho, si lo tengo que registrar, obviamente le tengo que dar un valor, porque si no lo puedo evaluar, recuerden uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados que habíamos visto, evaluación al costo o moneda legal, es que necesito evaluar en moneda legal. Es decir, todos los hechos tienen que estar registrados a un valor. Una vez que tengo eso, que tengo los hechos, que tengo el valor de cada hecho, ya puedo registrarlo en los libros contables. Y por lo tanto, una vez que pasa el periodo contable, puedo hacer la presentación de los informes. Bueno, fíjense que eso es una entrada de las etapas. O sea, es una de las formas de presentarlo. Y luego tenemos otra forma de presentar el proceso contable, que se tienen que hacer acciones para captar datos brutos. Esos datos que capto del medio los tengo que clasificar, registrar, almacenar, medir, para preparar, previo control de la información presentada o procesada, los balances. Fíjense, captar datos brutos, ¿sí? Esa captación, ¿cuál es la herramienta que voy a usar para captar los datos? Los comprobantes, o sea, en la etapa de la captación. Luego, para clasificarlos, registrarlos, almacenarlos, es decir, el proceso contable propiamente dicho, ¿cuál es la herramienta que voy a utilizar? Los libros o registros. Porque fíjense, la captación, la primera etapa, tomo los datos del medio. ¿Y con qué los capto? Con los comprobantes. Después sigue clasificación, valuación y registración. Son 3 etapas que una vez que están cumplidas las 2, se culminan en la tercera, que es la registración. ¿Y la registración dónde? En los libros contables. Y por último, la última etapa, la exposición, la que diría acá es la exposición, es preparar, previo al control de la información procesada, los estados contables básicos o los informes que hacen, que me indican cómo fue la empresa, cuál es el resultado de ese análisis anual, y por lo tanto tengo el desarrollo de los informes. Vamos a la primera etapa. No ve que anda lento esto. Cada vez que hago clic me acuerdo de la mía. Bien, como les decía, la captación de datos, y fíjense lo que dice acá, pone en evidencia hechos o situaciones que producen o pueden producir efectos patrimoniales que luego se registrarán. En esta etapa se toma conocimiento sobre la existencia de un hecho que afecta o puede afectar el patrimonio y que los elementos que ponen en evidencia esas variaciones son los comprobantes o documentación respaldatoria. Entonces primero tenemos que tener en cuenta eso, que es la puesta en evidencia de hechos. Si yo estoy en una empresa y viene alguien y en mi escritorio me deja una factura, yo ya sé que una factura, que es el comprobante que está siempre como respaldo de cualquier compra o de cualquier venta, posicionémoslo en el hecho de que nosotros vamos a comprar algo, nos tienen que entregar una factura por lo que nosotros pagamos, o en el caso de que nosotros somos los que vendemos, tenemos que entregar una factura por lo que vendemos. Quiere decir que la factura es un documento que puede darse en las dos situaciones, ya sea en la compra como en la venta. Y de acuerdo en la situación en que estemos hablando, va a ser original o duplicado. Yo en esto del original y duplicado, y también le voy a decir a Carla que no prestemos ya tanta atención en estos conceptos, porque esto quedó en la época en que yo estudiaba, en donde no estaba toda la tecnología que hay hoy. Porque hoy mismo la AFIP nos exige que todas las facturas que tenemos que hacer nosotros las tenemos que hacer a través de la plataforma de la AFIP. O sea que ya no hay original, no hay duplicado, directamente tenemos lo que nos tira la plataforma. Entonces, hablar de original y duplicado a esta altura de la vida me parece ya un poco, no existe más eso del carbónico y de usar la factura original y duplicado. Yo lo que quiero que ustedes sí me entiendan, que ya sea en cualquier tipo de operación, compra o venta, lo que respalda cualquiera de las operaciones es la factura.
Obviamente, si soy yo el que estoy vendiendo, la factura va a tener como nomenclador mi nombre, o sea, como razón social el nombre mío, y voy a tener que completar los datos de a quién le vendo. Mientras que las facturas de lo que yo compro va a tener como razón social de quién me vende y la factura va a estar realizada a mi nombre. Entonces, fíjense, yo ahí les di el ejemplo de la factura, que vienen y me lo dejan en mi escritorio. Entonces, ¿yo qué hago? Miro. Entonces, yo ya me doy cuenta, de acuerdo a las características de la razón social y a quién está dirigida, si es una compra o si es una venta. También me pueden dejar en el escritorio un recibo. Un recibo significa que hubo un movimiento de fondos. Y cuando hablo de movimiento de fondos no me limito solamente al dinero en efectivo. Puede haber también recibos de cheques o puede haber también en algunos casos recibos por entrega de bienes. Entonces, los recibos, ¿qué significan? Significa que hubo una entrega de algo. Cuando yo tengo un comercio y vendo a plazo, vender a plazo significa que no me van a pagar en el momento en que me están comprando, sino que me van a pagar dentro de un tiempo. Yo les hago una cuenta corriente, quiere decir que si yo hoy le vendo a Juan 1000 mercaderías por 1000 pesos y no me la paga, en una cuenta corriente comercial que va a quedar en mi empresa voy a tener anotado que Juan me debe 1000 pesos. Quizás viene dentro de los 10 días y me dice, mirá, no te traje los 1000, te traje 500. Bueno, ¿qué hago en ese momento? Porque la factura yo ya la hice en el momento de la venta, con el principio de realizado. Recuerden que el principio de realizado decía que los resultados se verifican en el momento en que se realizan, es decir, el resultado de la venta. Entonces, cuando esta persona me viene a pagar parte de lo que me debe, en ese momento, como constancia de que yo recibo el dinero, él se va a llevar un recibo en donde dice que me entregó 500 pesos. La cuenta corriente comercial, le voy a restar los 500 y me va a decir el saldo que me queda. Pero eso porque me entregó dinero. Pero capaz que soy yo el que voy a pagar una deuda a otro lado y también me entregan un recibo. O, por ejemplo, esta computadora vieja que hoy tengo, si gracias a Dios puedo recuperar la nueva, el día de mañana, por más que es vieja, pero funcionar funciona, se la puedo regalar a una escuela, donar a una escuela. Entonces, la llevo a la escuela y la escuela me va a dar un recibo en donde dice que Verónica le donó tal, y yo me lo traigo, me lo guardo como documentación mía. Entonces, fíjense cómo cada uno de los comprobantes me va revelando si hay un hecho económico. Entonces, si yo les digo que hay una factura, es porque hubo una compra o una venta. Sea cual fuere la operación, hay movimientos. Porque si compré, ¿qué puedo haber comprado? Mercaderías destinadas a la venta, puedo haber comprado, no sé, un auto, puedo haber comprado chupetines para regalar. Pero si compré algo, con algo pagué. O sea que ya de por sí tengo movimientos en los elementos de la ecuación. Y si vendí, obviamente que tengo movimientos. Porque si vendí, con algo cobré. A lo mejor no cobré, lo voy a cobrar a plazo, pero tengo un movimiento del activo. Tengo un derecho. Entonces, fíjense que ya la factura me está diciendo, tenés un movimiento, tenés una ecuación. Si lo pensamos del lado del recibo, si esta persona que a mí me debía viene y me entrega 500 pesos en efectivo, ya hay un movimiento, porque está aumentando caja. Después veo qué pasa en el haber, pero ya tengo el movimiento en uno de los elementos de la ecuación. Por lo tanto, ya es un hecho que me revela que algo debo registrar. Después veo cómo y con qué medios, pero ya es ese documento hace que yo capte información del medio. ¿Esa información cuál es? La compra, la venta, el cobro, lo que fuere. Esa información que capto, yo tengo que ver, ¿me sirve para registrarla o no me sirve? A otro ejemplo es si yo le digo que me llega estoy asociada, por ejemplo, mi comercio lo tengo en Junín, está asociado a la red de Sociedad Comercio Industria de Junín, digamos que es una organización que nuclea a todos los comerciantes de la ciudad, y me llega un mail de Comercio Industria donde me notifican
que el dólar está aumentando, entonces los comercios tendríamos que hacer tal y cual cosa. Entonces yo digo, bueno, acá me están diciendo lo que está pasando en el medio, con la moneda extranjera. Pero mientras que yo no haga nada, está bien, algunos me pueden llegar a plantear, pero si el precio del dólar aumenta, disminuye la mercadería tuya también. Bueno, pero ya es un tema que tengo que ver cómo lo manejo yo después internamente. Pero esa información que yo capto del medio, en donde me dice que el dólar está subiendo, a mí esa sola información no hace que en el momento se me modifiquen los elementos de la ecuación. Entonces, si bien es una información que me revela un hecho, es un hecho no registrable. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, a ver, ¿qué sigue? Pues yo me pongo a hablar y me olvido de pasar la filmina. Bueno, acá está lo que decía, que la captación de datos al medio pueden ser por operaciones con terceros, fíjense, yo le pongo compra de bienes, hechos internos, devengamientos de sueldos, o situaciones del contexto, aumentos del tipo de cambio de la moneda extranjera. Es decir, yo acá les quiero poner en esta filmina cuál es la captación de datos que se pueden dar. Operaciones con tercero, compra de bienes o venta de bienes. ¿Sí? Lo que les expliqué recién. Hechos internos, devengamientos de sueldo. Esto, devengamientos de sueldo, si bien no tengo un hecho que me lo revela tan tácitamente, son situaciones que se manejan con minutas contables. Las minutas contables son documentos o formularios que utiliza la empresa internamente para dar información de un sector a otro para saber qué es lo que hay que hacer. Si yo tengo una empresa y firmo el contrato con un empleado para que éste empiece a trabajar el día 1 de agosto, ¿no? El 1 de agosto digo, bueno, vos empezás a trabajar. Él empieza el 1 y empieza a trabajar durante todo agosto. Llega el día 31 y recuerden lo que yo les expliqué de criterio de devengado. El día 31, el empleado tiene el derecho de cobro y nosotros como empleadores tenemos la obligación de pago. Es decir, él ya trabajó, ya nos prestó sus servicios. Independientemente de que nosotros le paguemos o no el día 31, recuerden que devengado era apropiar resultados con prescindencia del cobro del pago, es decir, en este caso particular, sin considerar si le vamos a pagar o no el sueldo, nosotros al 31 de agosto tenemos que hacer una registración en los libros diarios donde quede revelado o asentado o registrado el resultado negativo por el trabajo realizado por el empleado y la obligación que nosotros debemos tener con él para el pago. Ese hecho se revela a través de documentos internos en donde se nos informa que debemos hacer los devengamientos mensuales del mes. Bien, situaciones de contexto ya las vimos. Captación de datos también, esto fuera de ley, ya lo veremos. Bueno, de ahora en más empieza todo, hasta la última filmina, yo se las dejo para que después ustedes lo vayan mirando, pero yo les voy a hacer un análisis y un resumen, digamos, de qué es lo importante de esto. Lo importante es que todos estos hechos de que yo les fui hablando necesitan de una documentación. Es decir, yo no puedo registrar nada en los libros contables si no hay una documentación que lo respalde. Porque si no sería un viva la pepa. Cualquiera registraría cualquier cosa porque total no hay nada que me lo respalde. ¿Yo puedo registrar que vendí 100.000 pesos sin hacer la factura? Estás vendiendo en negro. No lo puedo registrar. O sea, me estoy tirando tierra solo porque estoy registrando algo para después pagar un impuesto de lo que no facturé. Por eso siempre, ¿qué es lo que hace mucha gente en los comercios? No emite la factura.
porque desde el momento mismo que emite la factura, eso se debe registrar. En cambio, si la factura no la hace, vamos por el costado y vamos por la venta en negro. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Que hoy por hoy muchos comercios, si blanquean todo lo que venden, no alcanzan a pagar sus impuestos. Entonces, una parte es lo que se conoce como el negro y otra parte es lo que blanquea. Pero bueno, dejando esto de lado para cuando les toque más adelante impuestos, lo vemos allá. Entonces, fíjense que necesitamos siempre que cada documentación, por mínimo que sea, tiene que tener un respaldo, perdón, cada registración tiene que tener un respaldo. Y eso lo tenemos a través de documentos que vienen estandarizados, como son las facturas, como son los recibos, que los van a sacar de la misma plataforma, por ejemplo, de la AFIP, o también tenemos los que se llaman formularios, que son documentaciones internas que realiza la empresa, no es rutinario, un formulario no es rutinario. Y, por ejemplo, entre los que podemos nombrar es el boleto de compraventa, la escritura traslativa de dominio, un contrato de locación. Es decir, los no formularios es algo no rutinario. Porque, por ejemplo, nosotros no estamos comprando todos los días un inmueble como para hacer una escritura traslativa, no estamos comprando todos los días un auto como para firmar un boleto de compraventa o un 08. Los formularios rutinarios son los que usamos diariamente en la empresa. Y, por ejemplo, entre todo el tipo de documentación que podemos nombrar, según sea, fíjense, tenemos la documentación según la procedencia, la interna o la externa. Es decir, la interna, la que emite el ente, que puede ser de uso interno o de uso externo, y la externa es la que recibimos de tercero. También la podemos clasificar de acuerdo a las operaciones que se refiere, es decir, tenemos documentación que se refiere a compra, a prestación de servicios o venta de mercaderías, de pagos, de cobros u otras operaciones. Fíjense que en estas dos primeras, la documentación respaldatoria es la factura. En estas dos, de pagos o de cobro, estamos hablando de lo que es el recibo. Según la función, base de registraciones, formulario, remito, factura o no formularios y otros, y los medios de pago, que pueden ser los cheques. Después vamos a hablar de eso de los medios de pago. Según la preexistencia, tenemos la revelación explícita, dice si la documentación ha sido elaborada por el ente o un tercero, es decir, que existe documentación. Por lo tanto, el hecho se revela explícitamente para poder registrarlo. La revelación implícita dice, no existe documento perfeccionado entre las partes, se elabora unilateralmente, y el ejemplo es la minuta contable, es lo que yo les explicaba hoy. No hay una documentación tácita entre el empleado y el patrón en cuanto al hecho de devengar los sueldos, pero con una minuta contable, la empresa lo resuelve y con eso respalda la documentación de la registración que tiene que hacer. Bien, una vez que tenemos la documentación que respalda esos hechos, toda esa información se vuelca en la contabilidad. Vamos directamente a los tipos de documento. Función contable, no, eso no. Vamos a lo que yo sé que nos sirve para la práctica. La factura, ya les expliqué lo que era. Se usa ya sea en las operaciones de compra-venta, tiene una razón social, la razón social es que va a tener el detalle de quién es el que emite la factura, a quién va dirigida, si el cobro es en contado o en cuenta corriente, y se debe hacer un detalle de qué es lo que se está vendiendo con el precio unitario y el precio total. Acá habla mucho, y ustedes van a ver, de que habla de original, duplicado, ya les dije eso, dejémoslos de lado. Luego tenemos, ¿cuál sigue? El remito. El remito es el documento que siempre acompaña a la factura. Para no errarle en cualquier prueba, en cualquier parcial, cuando ustedes tengan que determinar la documentación que avala el asiento que van a tener que registrar, si es
el documento principal, una factura, le ponen remito al lado y no le van a errar. Digamos, siempre el remito acompaña a la factura. ¿Cuál es la diferencia que tienen entre uno y otro? Que el remito sirve para determinar la recepción de la mercadería. Es decir, tiene los mismos detalles o los mismos elementos que la factura, pero lo único que no va a contener el remito es el valor. Es decir, el remito no tiene un valor, solo el detalle de lo que está transportando. Por ejemplo, si nosotros recibimos, hacemos una compra a Buenos Aires y nos las mandan por un transporte, la factura nos viene adentro de lo que es el paquete. Una vez que abrimos el paquete nos encontramos con la factura, pero afuera nos viene el remito que debemos firmarlo y se lo lleva a la persona que nos trajo el paquete, porque eso se le devuelve al ente que originó la venta como constancia de que la mercadería fue entregada. Es decir, ¿para qué sirve el remito? Como constancia de recepción de la mercadería. Y es el documento que siempre está acompañando a la factura. Por eso yo siempre les digo, cuando hay factura, remito, no le van a errar. Luego tenemos el recibo. Como les explicaba hoy, dice el documento que emite quien recibe el pago de un crédito a su favor. Es decir, si a mí me vienen a pagar una cuenta que me deben porque yo había vendido, yo voy a emitir un recibo y fíjense, dice, quien recibe el pago de un crédito. O sea, yo tenía un crédito contra esa persona, bueno, vino y me pagó, le otorgo un recibo. Lo mismo que si yo voy y pago a un tercero, él me va a dar un recibo. Y ahí es donde surge la pregunta, ¿surgen los recibos para bienes? Sí, también. Normalmente hay negocios que no emiten factura cuando hacen una compra o una venta. ¿Por qué? Porque para realizar una factura también hay un determinado monto que se tenga que hacer. Pero no todos los comercios tienen las impresoras para factura. Puede ser que tengan una impresora que emite ticket. Bueno, el ticket viene a jugar la misma suerte que la factura. Va con la distinción de que no está dirigida a una persona en particular. La factura nosotros tenemos que poner a quién le vendemos, si es responsable inscripto o no inscripto. En cambio, en el ticket no hay un detalle de a quién le estamos vendiendo. Por eso, la factura, cualquier cosa, cumple la misma función que el ticket. A ver, ¿cuál otra sigue? ¿Cuántos minutos me quedan? No, 5. Luego tenemos la nota de débito comercial. Y esto empiecen a aprenderlo desde ahora, porque después se confunden mucho con lo que es nota de crédito y débito bancario. Yo hoy les decía que cuando yo le vendo a Juan mercaderías por 1.000 pesos y no me las paga, me las va a venir a pagar dentro de un tiempo. Bien, yo eso lo tengo que dejar anotado y lo dejo anotado en lo que se llama una cuenta corriente comercial. Es decir, voy a tener una ficha en donde diga que Juan, por la venta que le hice tal día, me debe 1.000 pesos. ¿Sí? Cuando él me venga a pagar, yo ahí le voy a descontar y voy a ir viendo el saldo, aumentos y disminuciones. Y ve qué es lo que queda. Bueno, para esa cuenta corriente comercial existen también lo que se conoce como la nota de débito comercial y la nota de crédito. ¿Qué significa la nota de débito? Es un documento mediante el cual yo le informo a Juan que el saldo que él me está debiendo se va a ver aumentado a favor mío. Es decir, le voy a aumentar lo que me está debiendo. Te hago una nota de débito comercial. ¿Por qué? Porque quizás él me dijo, bueno, mira, yo en 10 días voy y te pago. Pasó el día 10, pasó el día 11, el día 12, llegamos al 15 y no me pagó. Entonces, yo ahí emito una nota de débito comercial. ¿Qué función cumple? La de aumentar el saldo de esa cuenta corriente. Entonces, yo la emito por 100 pesos más. La emito a nombre de Juan, ¿y qué hago con eso? Lo paso a la cuenta corriente comercial y voy a poner que, aparte de la factura de la venta, por la nota de débito me debe ahora 100, saldo 1.100. Es decir, como dice acá al principio, es
como consecuencia de una operación preexistente, es decir, por la venta que yo le había hecho, le informo a él que su deuda se ve incrementado a favor mío. ¿Sí? ¿Se entendió eso? A ver, acá justo me asomó un mensaje, a ver si lo alcanzo a ver, que dice, oh, todavía no me aparece el mensaje. Qué lenteja. Dice, es como cobrar un interés, ¿no? Exacto, exacto, justamente a eso iba. Que, chicos, por favor, cualquier cosa, levanten los micrófonos y hablamos, porque yo estoy esperando que me aparezca el mensaje para leerlo. Justamente, no llegó a pagarme en el término que tenía que pagarme, le cobro un interés por fuera de término, por mora, se llama eso, un interés por mora, porque no me pagó en el tiempo que tenía que pagarme. Bien, y en forma contraria a la nota de débito comercial está la nota de crédito, que obviamente va a surtir los efectos contrarios. También, como consecuencia de una operación preexistente, en este caso la operación es la venta que yo le hice a Juan, le informo a través de una nota de crédito que su cuenta corriente se ve ahora disminuida. Es decir, en vez de deberme 1000, me debéis 900. ¿Por qué? Porque a lo mejor me doy cuenta que después que le emití la factura, me equivoqué en el precio y le cobré 100 pesos de más. Como la factura ya está emitida, ya pasaron los días y no quiero tener problema con la FI de anular esa factura y hacer una nueva, directamente hago una nota de crédito. Esa nota de crédito se la paso a la cuenta corriente comercial y ahora en vez de deberme 1000, me va a deber 900. Sintetizando, porque ya se nos corta la primera etapa, tenemos, cuando nosotros hacemos una venta a plazo, en la empresa vamos a llevar para control de lo que nos están debiendo lo que se llama una cuenta corriente comercial. Esa cuenta corriente comercial se puede ver modificada por otros dos comprobantes. La nota de débito, que hace que el saldo aumente, o la nota de crédito, que hace que el saldo disminuya. Después, este concepto de débito y crédito, cuando llegamos a la partida doble, lo van a entender mejor. Pero por ahora, el débito hace que me aumente en la contabilidad. El crédito hace que me disminuya. ¿Sí? Bueno, cortamos y volvemos a entrar con el mismo link, chicos. ¿Cuántos somos? Ah, 29, pensé que éramos menos. Bueno, nos vemos en el próximo.